A ver si está. Nosotros, ¿Me escuchás, Julio? sí, ahí perfecto. Hola, hola, Ahí ¿me escuchás? perfecto, ahí perfecto. Ahí ya estamos. José, ¿qué tal? Presidente de la Fundación Museo Castagnino. ¿Está bien? ¿El audio llega bien? Ahora te pedimos el Yo te saludo escucho, para yo te escucho anunciarte, ¿no? perfecto, no sé vos. Estás en Rosario en este momento. Estoy en Rosario, exactamente, pasando la pandemia, igual que todos nosotros, en un año muy especial que nos toca vivir, un año extraordinario, en el cual la gente, los museos, el mundo está viviendo una situación extraordinaria y bueno, la cultura no queda afuera de esta situación. Quiero que lo primero que nos cuentes se vincule con este museo impresionante, ¿no? Que tiene su historia. A mí me gustaría la primera parte que se vincule precisamente con describir lo que es el museo. Estás a cargo de la fundación también. ¿Qué significa la Fundación Castagnino? Hay algo de historia para contar, porque el apellido Castagnino desde ya forma parte de los grandes nombres de nuestro arte nacional. Así que, José, te invitamos a que nos empieces a contar esta realidad de hoy. Uno puede arriesgar a que es el museo más importante del país, y si no es el número uno, estar ahí entre los principales museos de la Argentina, y con un nivel de presencia internacional también. Así que esto es lo que creo que conviene comenzar a describir. Sí, el museo data de 1937, es en honor a Juan Bautista Castagnino, que era un gringo de La Pampa, gringa, rosarina, santafesina, y básicamente tiene un storytelling muy interesante porque Juan Bautista, en la época que la Argentina realmente era una potencia, se dedicó a coleccionar obra de arte importante europea y obra de arte importante local. Tiene un storytelling interesante, Julio, porque como tú estás, Castagnino muere coleccionando cuando a través de el momento que él quiere colgar un tapiz en su casa, un tapiz que venía de Europa, se corta la mano y a través de esta cortadura agarra una septicemia, que en esa época, imagínate, estoy hablando de principios del siglo pasado, no había los suficientes medicamentos para curarla, y esa septicemia lo lleva a la muerte. ¿Qué edad tenía? Entonces, era joven, tenía 42 años, un tipo muy joven y lleno de anécdotas muy interesantes, porque imagínate, el tipo viajaba a Europa con la plata de la cosecha y en vez de gastársela en la Belle Époque, el tipo compraba obra a europeos que estaban saliendo de la Primera Guerra, ¿viste? Entonces el tipo se armó una colección, perdón, le digo tipo porque Sí, es familiar, ¿no? Pero con cariño. Armó una colección muy importante y cuando muere, la familia se encuentra con toda esa colección que no se puede dividir, entonces decide donársela a la ciudad de Rosario. Pasan 10 años hasta que encuentra un intendente que realmente entiende lo que la familia quería y le cede una de las esquinas más importantes de Rosario, que es la esquina de Pellegrini y Boulevard Oroño, para que la familia, además de donar la colección, construye el edificio. Así que en el año 37 se construye el primer museo de la Argentina de artes plásticos con la colección de Juan Bautista Castagnino. Lo que pasa en ese momento, muy interesante, porque todas las familias de la ciudad de Rosario les agarra como un ataque de filantropía y empiezan todos a hacer importantísimas donaciones para poner a Rosario, más allá que era un centro comercial que se predisponía a ser muy importante, que Rosario también se transformara en un centro cultural. Y es hasta hoy, y es por lo que nosotros como amigos del museo dentro de la fundación, que somos la cooperadora de alguna manera del museo, lo que hoy seguimos peleando para que Rosario, Santa Fe y Argentina tengan ese lugar de polo cultural, no solamente un polo agroexportador, sino que pensemos en los servicios creativos que puede ofrecer esta zona del mundo al resto
del continente al resto del universo, de alguna manera. Está bueno, ¿no? Porque estás diciendo que no hay que tener una mirada que sea limitada a lo agroexportador, con toda la importancia que tiene, ¿no? Que aquí se acentúe también esto que es lo artístico, lo cultural. A veces, lamentablemente, las urgencias o la falta de una mirada estratégica, si se quiere, hace que se ponga en un segundo punto, pero adquiere una gran significación. Y este museo, además, hoy, si uno piensa en términos de esta historia, hay puntos de referencia como los que estás planteando de una enorme significación. Pero hoy, ¿qué cantidad de obras está conteniendo? Habiendo arrancado con esos primeros aportes que hacían los propios rosarinos. Pero hoy, ¿qué cantidad de obras está teniendo? Porque uno tiene la impresión que el Museo Castanino está albergando una gran cantidad de obras de jerarquía. ¿Cómo es el hoy? Además, la infraestructura que hoy tiene. El museo tiene 3 núcleos muy importantes de arte europeo, que es este arte que de alguna manera los gringos coleccionaron a principios del siglo pasado. Tiene un núcleo de arte moderno argentino y a partir del 2004 el museo genera un segundo edificio que es el Museo de Arte Contemporáneo con un total de casi 5.000 obras. Lo que nosotros como amigos del museo estamos tratando de potenciar es la ampliación de nuestro museo de Santa Fe, nuestro museo de Argentina, que es el segundo más importante a nivel colección y a nivel calidad de obras. Entonces, a partir del año 17, estamos embarcados, ahora tuvimos que parar el proyecto, en la ampliación de este museo. Porque me parece que, o no, estoy convencido que Argentina se merece tener un museo de la calidad del Castanino, pero pensando el museo del futuro. De alguna manera, tenemos la colección, tenemos el lugar físico, tenemos los artistas, tenemos el público, porque estamos en un lugar estratégico de la provincia. Lo que necesitamos es readecuar un edificio que es del año 37. Por eso invito a toda la gente que se quiera acercar a este proyecto que tenemos de ampliar el Castanino, a que desinteresadamente, igual que todos los miembros de la Fundación, que trabajamos ad honorem para que este museo funcione y tenga el lugar que se merece dentro del esquema de las artes visuales regionales, continentales y mundiales, porque te digo, hoy hay gente pensando el arte, pero a escala global. Es increíble lo que se está dando más allá de la situación de la pandemia. Yo participo de grupos de trabajo que están pensando el desarrollo desde las industrias culturales, el desarrollo de algo que parece muy, muy futurista, pero es el desarrollo del arte digital, el desarrollo del museo como generador de bienestar, pensando puntualmente que estamos atravesando una pandemia que nos deja un enorme deterioro físico, pero mucho más grande es el deterioro emocional y psicológico que nos está dejando. El museo hoy es un lugar para sanar, es un lugar para pensar, es un lugar para entender nuestro pasado. José, estás rompiendo estereotipos. Te escucho y digo, estás rompiendo todos los estereotipos. Uno piensa en el museo como algo que es un ámbito cerrado, acotado, de gran nivel cultural, pero estás hablando de un museo que está, por tu mirada del mismo, integrándose de otra forma en estos contextos. Hasta estás planteando que tiene que ver con afrontar debidamente en mejores condiciones la pandemia, estás encontrando vinculaciones con la salud. Bueno, es muy interesante, me gustaría que lo desarrolles, cómo se logra revertir esa idea de algo estático, de altísimo nivel, pero un poco divorciado o alejado de la posibilidad de contactarse con las realidades de la gente. Es muy interesante lo que estás diciendo, por otra parte. Aclarar que nosotros somos la cooperadora del museo, nosotros somos un grupo de personas físicas e instituciones. Por ejemplo, está la Bolsa de Comercio de Rosario, está Canal 3, competencias, seguramente me parece que son competencia con ustedes. Hay personas, hay profesionales,
hay personas que vienen de la industria, de la medicina, de los servicios. Es un grupo de gente, de ciudadanos que trabaja desinteresadamente ad honorem para que este museo funcione. Las decisiones no las toma la fundación, sino las toma la dirección del museo a través de la Secretaría de Cultura, porque es un museo municipal de Rosario. Pero nosotros, como amigos del museo, estamos permanentemente pensando nuevas estrategias y llevando nuevas estrategias para que el museo funcione. Puntualmente, lo que es bienestar y teoría de bienestar es un proyecto que nosotros traemos del Museo de Montreal, de Bellas Artes de Montreal, que tiene casi 23 proyectos de bienestar corriendo en este momento. En el 2019, te marco la fecha, me toca a mí representar a la Argentina en el Congreso Mundial de Amigos de Museos, y viajo a Montreal, en el cual descubro que hay un museo en la otra punta del continente que trabaja sobre algo que hasta ahora nosotros no le habíamos prestado atención, que es el museo como transportador de bienestar. Es algo que realmente a mí me volvió muy, muy loco y me obsesioné. Hablé con el director del Departamento de Bienestar y me traje el proyecto, lo traduje y lo presenté en el año 2019 en el Congreso Anual de la Federación Argentina de Amigos de Museos, porque así como los jugadores de fútbol, los clubes de fútbol tienen la AFA, los amigos de museos tenemos nuestra Federación Argentina que nuclea 104 museos. Y después está la Federación Mundial de Amigos de Museos, que es, para que la gente entienda, es como viajar a la película Star Wars, en el que se sientan todos los personajes, porque imagínate, para ser amigo de un museo tenés que tener algunas características un poco especiales, dedicarle tu tiempo, tu energía, tu creatividad a una institución que muchas veces es muy complicada de manejar. La cuestión es que, volviendo de Montreal, traigo este proyecto, lo presento a la Federación, hacemos nuestro congreso anual sobre bienestar cultural, porque la Federación son museos de arte, de ciencia, de historia y casas patrimoniales, y yo me vuelvo medio obsesivo con esto. Esto fue en principio del 2019. 2020 explota la pandemia. Y yo digo, es el momento exacto que los museos tienen que posicionarse en un lugar y no pensar que los museos son un problema, sino son una solución estratégica para la segunda gran pandemia, que es la pandemia del deterioro emocional, psíquico, y este deterioro que sufrimos todos por estar en un estado de incertidumbre total. Entonces, no quiero extenderme porque sé que tengo... No, pero esto, José, esta idea la volcaste en ese espacio donde hay cerca de 5.000 asociaciones, ¿no? Aproximadamente en el mundo hay de asociaciones de museos. Ahí volcaste esta... La Federación Argentina de Amigos Museos tiene 104 museos en todo el país. Son asociaciones de amigos, desde museos desde Ushuaia hasta museos, los principales museos de la Argentina, hasta museos muy pequeños de la Argentina. Pero me decías que habías participado... Habías 5.000. Claro. Sí, las obras del museo son 5.000. Pero la Federación Mundial tiene seguramente más de 10.000 asociaciones de amigos que están pensando... Me quedé corto, entonces son casi 10.000. Exacto. El número exacto no lo sé porque no estoy en el día a día, pero son muchísimas asociaciones de amigos en todo el mundo que una vez por año nos juntamos para pensar estratégicamente cómo reposicionar a los museos. ¿Qué recepción tuvo esta propuesta? ¿Qué recepción estás notando que estás generando esta idea que estás planteando? Bueno, hoy por hoy la mayoría de los museos en la Argentina tienen horarios reducidos o están cerrados por la cuestión de la pandemia. Pero creo que el museo que entienda que abrir sus puertas con una programación y que transforme a su colección, sea un museo de arte, un museo de ciencia, un museo de historia, una casa patrimonial, pero aquel museo que entienda que el museo tiene que ser un lugar de sanación a través de sus piezas coleccionables, a través de sus piezas que hacen el contenido, ese museo se va a posicionar muy por delante de los demás. Aquel museo que entienda que el museo es un lugar de encuentro de uno con el otro. Creo que después de mí tenés invitados que van a poder hablar mejor de esto, pero
Imagínate lo que se ha roto en esta pandemia, cómo se han cortado todos los lazos de todos los estratos. Los niños dejaron de ir al colegio, los adolescentes en un estado de ebullición se los volvió a cerrar, los profesionales empezaron a trabajar como estamos trabajando ahora, de forma remota, y los adultos mayores, que fueron los que peor la pasaron y la están pasando, fueron estigmatizados. Entonces, ¿cómo hoy los museos no van a abrir para volver a juntar el uno con el otro, para volver a amalgamar a través de las artes, a través de la ciencia, a través de la historia? ¿Cómo no van a volver a juntarse todos para que volvamos a reconstruir eso que se rompió, que ya se venía rompiendo de antes? Un filósofo franco-canadiense que se llama Hervé Fischer hablaba del hiperhumanismo y cómo ese hiperhumanismo nos estaba desconectando mucho antes que pasar la pandemia. Así que hoy tenemos que aplicar toda nuestra inteligencia a que los museos sean aquel lugar que encuentre el uno con el otro. Ahí entra a jugar entonces un rol clave la virtualidad, es decir, entiendo que todo lo que estás desarrollando, que es una idea muy interesante, de mucha proyección, implica abrir el museo a la comunidad, a la sociedad, a la gente, establecer, galerías virtuales. ¿Cómo sería el esquema? Porque, claro, me decís que hay 5.000 obras en el museo allí en Rosario. El acceso a las mismas, ese contacto, es una galería lo que habría que construir de algún modo, por dar una de las herramientas que puede estar. Esto es muy interesante y voy a hablar de algo que desconozco, no es mi expertise, yo no soy experto en arte, yo soy simplemente un experto en comunicación, o sea, mi expertise no es la museología, yo soy simplemente un amigo de un museo de artes visuales. Pero lo que siempre hay que tener en claro, que el museo, y creo que lo escuché en alguna parte de tu introducción, los museos, las plazas y los templos son los últimos 3 bastiones que tenemos los seres humanos para, de alguna manera, descomprimir lo que es la alienación del consumismo y la alienación de que cada segundo que pasamos hay un reloj que nos está cobrando. Los museos públicos, privados, que son gratis, porque también hay museos que son pagos. Mayormente los museos públicos en la Argentina son gratis y a lo sumo te cobran un bono de contribución que si no lo querés pagar, no lo pagás. Pero el Museo Castellino es un museo público gratis. Entonces, me parece que este lugar, este bastión, que es un bastión de sanación, un bastión de encontrarse con uno mismo, de entender el pasado, porque de alguna manera nuestros antepasados miraron esas obras, las compraron, las coleccionaron, las donaron. Nuestros adláteres, los artistas, que son personas con una capacidad de absorción de la realidad interesantísima, que no pueden tomar la realidad y no volcarla en una obra, la plasma en una obra y entender esa obra, entender la colección, entender las líneas. Hoy a un museo uno no va a buscar respuestas, va a buscar preguntas. Es un lugar que uno debería atravesarlo como quien atraviesa ir a un templo, como quien atraviesa un jardín. Es un lugar de encuentro, es un lugar reconfortante y además que tiene una transferencia estética, histórica, emocional única. Yo por ahí lo vendo así enfáticamente porque lo entiendo cómo funciona, pero la pregunta puntual tuya, lo digital, tendría que ser un apalancamiento anterior a la llegada del museo y posterior. Pero adentro del museo, ese lugar tiene que ser un lugar prístino, un lugar muy, muy cuidado, en el cual uno se pare enfrente de la obra y se deje llevar por ese mensaje que tiene la obra, por ese mensaje, por ese acertijo que el artista planeó para que uno se encuentre enfrente de la obra y se enamore, se enoje, la pelee, lo conmueva, lo haga llorar, lo haga reír, pero de alguna manera esa conexión entre la obra y el espectador y el visitante tiene que ser única. Por eso los museos no pueden estar contaminados por lo digital. Lo digital sí puede estar antes y después, pero el momento tiene que ser único. Bueno, estamos hablando de obras de arte que además
han dado pie para que se generen a veces galerías comerciales. Hoy quedan pocas. En Venado Tuerto tenemos Galería Pablo Picasso, que funciona y bien, el amigo Carlos Conti la sostiene. Allí, bueno, la obra cotiza a veces muy bien, ¿no? En un circuito comercial que también realmente hace que a veces haya reconocimiento tardío para los grandes pintores, por ejemplo, ¿no? Que se vuelan sus obras en millones de dólares, pero después de muertos, con el tiempo adquiere más valor incluso. Bueno, en los museos uno puede disfrutar de esto porque son, como bien lo planteás, ¿no? La posibilidad de encontrarse con esos artistas y esas obras y disfrutarlas y vivenciarlas. Qué momentos que se pueden construir. Así que me parece muy valioso todo el mensaje que estás desarrollando, que estás alentando. Creo que la Fundación quiere imprimir, entiendo, el desarrollo de los museos en estos tiempos y ahí aparecen entonces estos objetivos que están planteando, que ¿cómo los podrías explicitar? Conseguir más amigos de los museos, buscar mayor presencia en los mismos con respecto a los protocolos que hoy están. ¿Cuál es el objetivo del hoy entonces de la Fundación para fortalecer todo lo que estás planteando? O las metodologías. Estatutariamente la fundación se funda, valga la redundancia, en el año 1977. Estatutariamente nuestro objetivo es comprar obra para ampliar la colección y apoyar en todo lo que la dirección del museo necesite. Hoy lo que necesitamos es hacerle entender a las personas que toman las decisiones que los museos no son un problema, sino son una solución. Y ampliar cuando se pueda, cuando se encuentre una estrategia cultural inteligente, ampliar el museo de todos los santafesinos y ampliar el segundo museo más importante del país. Es una cuestión clave porque si no ampliamos y mejoramos el museo de todos los santafesinos, estamos corriendo un riesgo muy grande de, primero, no poder mostrar nuestra colección y tener ciertos problemas de espacio en nuestros depósitos. Entonces, nuestro objetivo hoy es hablar con la máxima cantidad de gente a nivel local, provincial, nacional e internacional. Estamos tratando de llegar a todos los lados posibles, así que yo convoco a través de tu programa a todas las células dormidas que quieran hacer algo por la cultura, que la cultura no como aquel lugar de los expertos que se paran enfrente de un cuadro y tienen que saber libros de historias. Aquella persona sensible que necesita como el alimento estético, el alimento espiritual que le puede transmitir una obra. Yo invito a todo el mundo que vaya a un museo, que vaya a las galerías, que consuma arte porque es una fuente de sanación desde todo punto de vista. Pero con respecto a tu pregunta, lo que necesitamos es hoy amplificar el mensaje por todos los lados que podamos, que es el museo más importante, el segundo museo más importante de la Argentina, después del Bellas Artes de Buenos Aires, está en Santa Fe, está en Rosario, y representa a toda la región, porque hay artistas de toda la región de Santa Fe, hay artistas europeos, como es Francisco de Goya, el español, está José de Rivera, Luca Giordano, está Fernando Fader, yo lo digo así como personas, pero son artistas importantísimos, europeos, artistas importantísimos de la Argentina, Antonio Berni, Lucho Fontana, desde el Museo de Arte Contemporáneo, León Ferrari, con una obra que es exquisita, muy, muy polémica, que puede llegar a generar mucha polémica, pero es preferible generar polémica a esconder las cosas que la sociedad quiere mostrar. Tenemos a Nicola Constantino, Adrián Villarrojas. El museo tiene una cantidad de artistas impresionantes de todas las épocas. Entonces, hoy por hoy lo importante es saber que este museo es santafesino, es argentino, es nuestro, es gratuito, se encuentra en una esquina muy fácil de llegar, Pellegrini y Bolor Oroño. No hay que ser un experto, hay que frenar el auto cuando uno va a Rosario, cuando va de compras, frenar y entrar y atravesarlo, y van a ver que uno nunca sale igual como cuando se mete al museo, cuando sale, que cuando entra. Así que el mensaje es este: defender lo nuestro, porque a través de las artes visuales, lo que hacen los museos de arte
es volvernos más creativos, volvernos mejores personas, transformar a la gente en ciudadanos, entender que esa es nuestra historia, que está plasmada como si fuera una bitácora en una esquina en el cual uno puede entender lo que nuestros abuelos miraban y coleccionaban, lo que nuestros padres miraban y coleccionaban y lo que nuestros hijos van a mirar y van a ver. Y al igual que uno se tatúa algo en la mano, se tatúa una imagen, una vez que uno entra a un museo y accede a este mundo de las artes visuales, se tatúa en una forma interna algo que nunca más desaparece. José Castanino, muchísimas gracias. Nos has ilustrado muy claramente de todo lo que es la importancia del museo, más aún en estos tiempos. Esperemos haber sido un buen canal de difusión de las expectativas de la Fundación. Y a seguir en esta tarea como presidente de la misma y a seguir, por supuesto, convocando. Y para cualquiera de toda la región a la cual estamos llegando por este medio, por supuesto, ahí, Oroño y Pellegrini, la chance de entrar y acercarse a ver esta grandes propuestas que tiene el Museo Castanino. Muchas gracias y seguramente estaremos en alguna otra oportunidad charlando sobre todos estos temas.